Bueno, hoy vamos a empezar porque es el primer video de este 2023, enero. Y 2 de enero, de hecho, mañana cumplo años. Mañana de que 46 años para que me feliciten. Y vamos a tener hoy un video acerca de el capítulo 20 y del 19 de este libro maravilloso, porque acuérdense que en el libro de Deuteronomio no estoy comentando algunos capítulos porque ya los comenté. Entonces hoy aquí hay uno de acerca de la guerra que quiero hablar, pero por ejemplo en el capítulo 19 entonces empecemos viendo que habla acerca de las ciudades de refugio, que ya las vimos, el respeto a la propiedad y los testigos cuando hay un problema. Pero cuando llegamos al 20, este capítulo 20 habla sobre las leyes de la guerra. Y hay cosas muy interesantes, obviamente históricas para ellos, pero que nos van a ayudar a nosotros mucho en saberlas. Entonces, ve por tu Biblia, primer video de 2023, para que entonces sigamos hablando y glorificando al único Dios. Dice aquí, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Entonces, estas guerras en contra de los que están colindando con la tierra prometida, los israelitas no les tenían que tener miedo, ya que ellos iban a la guerra por indicación de Dios. Entonces el Señor les dice, no te preocupes, aunque tengan más ejércitos, más equipo, aunque sean más personas, estén más armados, tú no les tengas miedo, yo te voy a decir cuándo pelear contra ellos. Y cuando os acerquéis para pelear o para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, porque las indicaciones de los sacerdotes eran vitales, porque no solamente era algo bélico, sino era algo espiritual, era algo santo. Entonces no solamente iban los guerreros, sino también iban los sacerdotes, y les dirás, oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. O sea, la importancia del liderazgo en estas guerras santas, de decir el sacerdote, hey, Dios me está indicando, me está hablando, me está enseñando que todo va a estar bien, que ánimo. Y el liderazgo de la iglesia, nosotros debemos ir así enfrente, siempre motivando, alentando, hablando con seguridad en lo que Dios nos ha revelado, que la iglesia avance, que no le tenga miedo a las nuevas leyes, a las nuevas modas, pero a veces los más temerosos somos los que debemos ir enfrente. Y no solamente son guerras legales o guerras políticas, sino que siempre tiene que estar la parte espiritual en nosotros. Por eso ellos debían de entender que no se trataba de buen armamento. La iglesia no solamente tiene que tener buenos planes, no es la metodología, sino es que Dios esté en esto, y eso es lo que el liderazgo debe de pugnar siempre. Dios va con nosotros, Dios nos va a ayudar, Dios nos indicó, Dios nos motivó. Entonces miren, los oficiales hablaban al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. O sea, cómo ellos cuidaban socialmente todo, espiritualmente y socialmente, maritalmente, cuidaban todas las áreas para que el pueblo estuviera realmente fortalecido. Cuando nosotros organizamos el pueblo, nosotros ponemos liderazgo, ese liderazgo debe de hablar lo mismo que habla el que va enfrente, así como nosotros debemos de hablar lo que Dios habla en su palabra. Después de lo santo, después del sacerdote venía el liderazgo y tomaba el lugar para darle indicaciones al pueblo. Entonces todos los que habían trabajado en su casa, que estaban construyendo, haciendo y no la habían todavía disfrutado por los compromisos que tenían que ir y disfrutarla para que el trabajo de sus manos no fuera en vano.
Igual los que habían plantado una viña y no la habían disfrutado tenían que ir y disfrutar para que no la disfrutara otro. O sea, el trabajo de la agricultura también era recompensado, ya que la paciencia de ver el fruto era lo justo, pues disfrutarlo, y Dios los dejaba libres de compromiso de salir a pelear cuando estuvieran en una situación así. Entonces vemos cómo el cuidado de Dios siempre ha estado sobre su pueblo. ¿Por qué Dios se daba el lujo de decir que no vayan si no han estrenado su casa o si no han estrenado su cosecha? ¿Por qué? Porque Dios no ganaba por la cantidad de hombres, sino ganaba porque Él les daba la victoria. Y ellos debían de entender eso. Nadie se tenía que sentir indispensable. Todos eran importantes, pero siempre y cuando tuvieran la intención y estuvieran en el entorno correcto para hacerlo. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya, vuelve hacia su casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la tome. O sea, también los que ya estaban comprometidos o recién casados debían de tomar el tiempo para disfrutar de su pareja y quedaban exentos de ir a la guerra. Bueno, aquí también hay algo que ver. A veces los jóvenes, las parejas se casan y tienen muchas ocupaciones, hablando de nuestra parte de iglesia, y no está mal, pero deben de cuidar esa parte de pareja, que no los absorba en su totalidad, porque al rato alguno de los dos se puede desanimar, pueden terminar hasta odiando a la iglesia o al final hasta abandonándola por echarle la culpa a su desorganización, ¿no? Entonces hay que tener cuidado los que están empezando una relación para que le pidan sabiduría a Dios de cómo poder pastorear todo eso. No podemos darle todo a la iglesia, porque ¿qué pasa si perdemos a nuestros hijos o perdemos a nuestra esposa? Entonces hay un orden que Dios nos da la sabiduría para ir cuidando todo, porque nuestra familia es nuestra base, es nuestro fundamento humanamente hablando para servir en la iglesia, ¿no? Entonces hay que cuidar todo esto. Es muy importante. Nos vamos a meter a la guerra, sí, pero está atendida nuestra familia, está atendida nuestra casa. Hay veces que la gente anda que metida en guerras espirituales y que traen espadas de fuego y tanta cosa, ¿no? Pero sus casas desbaratadas, sus casas no están sólidas, entonces es ahí incongruente, ¿no? 8. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? O sea, un hombre que muestra poco ánimo, falta de valor a enfrentarse a las cosas. Entonces dice: vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. O sea, también había una indicación para los que tenían miedo. Si te da miedo, si no te sientes seguro, si estás desmotivado, mejor regrésate, porque va a ser peor que logres que otro esté igual que tú. Entonces aquí también hay que ver que hay que trabajar estas áreas con la gente, porque a veces la gente tiene miedo. No quiere decir que nunca va a ir a la guerra, pues hay que prepararlos para que ellos se enfrenten a dar una clase, una predicación, evangelizar. Entonces, si hay alguien que tiene miedo, hay que ayudarlo para que después no se vaya a convertir en piedra de tropiezo de otro. Entonces, en casa, regresar a casa, que nosotros lo vamos a tipificar a ir y disipularlo para que ese miedo sea pastoreado, ¿no? Tenemos que ayudar eso, dice, vuélvase para que no vaya a desanimar a los demás. Hay gente que es muy desmotivadora o muy desmotivante verlos, y eso entonces trae muy grandes consecuencias. Es muy importante entonces trabajar con este tipo de personas que están batallando en sus emociones, ya que pueden influir en contagiar a otros. No les hagan bullying, no sé, no, el miedoso, el llorón, no, hay que trabajar para ver qué se puede hacer poco a poco en el proceso. Si usted, hermano, es una persona que le da miedo, no se sienta mal, no está en pecado, simplemente déjese ayudar. Si alguien no se anima, si alguien está desmotivado, déjese ayudar. Usted es parte del pueblo, sigue siendo parte del pueblo. Si está en depresión, como usted se sienta, un hombre, una mujer que nunca han tenido valor para enfrentar la vida, que no se sienten preparados, no hay problema. Aquí el asunto es que usted se deje pastorear para que después vaya a la guerra. Entonces, eso es muy importante que nosotros como liderazgos lo tomemos en cuenta para poder discipular, enseñar Biblia, consejería, etcétera, etcétera, que este libro pues está especial hablándonos de esto, ¿no?
Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. O sea, los que iban enfrente, los escuadrones tomaban el lugar para que todos vieran las indicaciones y así enfrentar al enemigo. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, o sea, ellos no salían a lo loco a la guerra. Vamos a ver a cuántos matamos y eso, no. Primero les tenían que decir que querían paz. Y si ellos respondían paz, entonces todo el pueblo lo agarraban como tributario y le servían, pero no llegaban matando, no llegaban sin corazón. Primero se evitaban las muertes, entonces el primer paso era ese. Y ya que se rendían, pues entonces ya lo aceptaban como servidores. Y es algo que uno tiene que ver. A veces las guerras se prenden las chispas. Uno primero tiene que analizar, ver antes de tener un conflicto. Oye, me dijeron esto. A veces ni dijeron nada, alguien te dio un chisme y tú ya estás en guerra con alguien, ya estás hablando, ya estás diciendo cuando ni siquiera has preguntado. Entonces Israel primero tenía que ir a hacer paz con los enemigos. Llegaban y decían, oye, venimos a combatirte, pero si no quieres que haya muerte, pues ríndete y trabajas para nosotros. Había quien decía, sí, está bien, entonces ya no había guerra, pero había quien decía que no, y ahí entonces empezaban los problemas. Mas si no hicieren paz contigo y emprendieren guerra contra ti, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios le entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Entonces, cuando la respuesta era negativa, entonces Israel peleaba contra ellos para destruirlos. Mucho cuidado cuando estudiamos la Biblia, cómo vemos que ellos no se manejaban por sí solos. Aunque fueran a la guerra, había indicaciones, había formas de cómo debían de atender esto. Si había mujeres y niños y animales, eso lo tomaban como botín, porque comían de eso de los enemigos para seguir en la guerra, los cuales Jehová les entregaba en sus manos. Así hacían con todo lo que estuviera lejos de ellos. Acuérdense, estas eran guerras con los que están lejos de la tierra prometida, no con los que están dentro. Entonces, las ciudades de esos pueblos que Jehová les daba por heredad no podían dejar ninguna persona con vida. Los que estaban dentro de Canaán, los de fuera sí, pero los que estaban dentro no, porque ellos tenían costumbres, culturas, idolatría, de todo que los iban a hacer corromperse porque vivían ahí, pero los que vivían lejos no. Se podía trabajar con las niñas, con las mujeres, se podía trabajar con ellos, ¿para qué? Para que cambiaran de religión, para que aceptaran al verdadero Dios, pero no con los que vivían en Canaán, o sea, con los eteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos. A ellos no, a ellos los tenían que destruir con todas sus abominaciones, porque estaban dentro, no podían permitirse ninguna oportunidad, porque podían estar contaminados y así ellos también perder su salvación. Cuando sitias alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruyas los árboles que dan fruto, porque vas a comer de ellos. O sea, decía el Señor, sean sabios, si van a pelear, peleen bien, no lleguen a lo loco haciendo de todo, porque a veces las guerras eran largas y ocupaban alimento. Entonces pues los árboles muchos los usaban para hacer armas de guerra, palos, etcétera. Pero el Señor decía, no, si tienen fruto, no, porque ustedes van a comer de ahí. Entonces, cuando llegamos al capítulo 21, del 1 al 9, vemos que los ancianos tienen que pedir sabiduría para resolver casos de muerte que no saben cómo, pues le piden sabiduría a Dios. Pero a partir del verso 10, vemos diversas leyes. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Dios te los entregará en tu mano, dice, si ves alguna mujer hermosa y la tomas por mujer, la tienes que meter a tu casa y le vas a rapar la cabeza y le vas a cortar las uñas. ¿Por qué? Vean todo el proceso cuando, o sea, era válido que tomaran una mujer de un pueblo lejano, no de los que estaban ahí, porque ellos debían atender a estas mujeres que quedaban sin hombres, pero había un proceso, les cortaban el cabello, les cortaban las uñas, les quitaban los vestidos de cautiverio y las dejaban en su casa y lloraban a sus padres y a sus madres un mes entero. O sea, había esta cierta humanidad de decir, está bien, estás triste, ya no los vas a ver. No había una inhumanidad de decir, tú ya eres aquí un esclavo. Entonces, después del proceso ya se llegaban a la mujer para que las conocieran, para que no fuera algo tan arbitrario. Entonces ya podía ser su mujer, y si no le agradaba la podía dejar en libertad, no la podía vender por dinero.
ni la trataba como esclava porque ya había estado con ella. Entonces, las mujeres debían de pasar este proceso porque significaba un nuevo comienzo para ellos, donde tenían que dejar todas las costumbres y religión atrás. Entonces debían de expresar esa tristeza, pues ya no iban a estar con su familia y ahora iban a tener un cierto tipo de libertad, pero en otro pueblo. Entonces, también cuando un hombre tenía dos mujeres y que aborrecía a una y a la otra amaba y que nacía hijo de la aborrecida, ese tomaba la primogenitura, aunque fuera la mujer que no amaba, porque aunque Dios en cierta manera los dejaba que vivieran en bigamia, que no era lo ideal, pero era porque todas las costumbres de los pueblos eran así, entonces tenían que respetar la primogenitura y se le dejaba al primer hijo, aunque no fuera de la mujer que más amaba, ¿no? Entonces, el 23 cierro este video de diversas leyes. El libro de Números y Deuteronomio nos dan varios de estos capítulos que hay que atender temita por temita. Dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, hablando de un crimen de alguien que era digno de muerte y que lo colgaban. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por herencia. Entonces, colgado de un madero como muestra pública del castigo ejemplar, y se tenía como maldito por Dios, reprobado, y todos debían dar cuenta de eso el mismo día. Se enterraba, es decir, era un castigo público, era una vergüenza, era algo que se hacía como ejemplo, era ya una costumbre. Por eso no fue raro cuando a Jesucristo lo crucificaron, porque todos lo tenían como maldecido por Dios y era una vergüenza, y querían que todo el mundo fuera testigo de lo que le iba a pasar a alguien que se hiciera semejante a Dios, o como él que decía que era el Hijo de Dios. Bueno, para que veas que la historia de Jesucristo acerca de que fuera crucificado ya estaba estipulado desde Deuteronomio en una forma de castigo público que se manejaba en el pueblo. Entonces, mi deseo es que Dios te bendiga y que este arranque de año 2023 traiga muchas bendiciones y sigamos adelante en esta serie de el libro de Deuteronomio. Así que ánimo y con